Muy buenas a todos y todas, aquí estoy de nuevo. Pues resulta que esta semana he leído una declaración, hace un par de días, que dio Dave Mustaine, ¿no? Bueno, y estuvo diciendo, bueno, ha comentado cómo está su relación con Metallica hoy en día. Y entonces me ha dado por pensar, digo, este hombre algún día se va a olvidar de Metallica. Yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, yo creo que no le hace falta. Sí que es verdad que Megadeth nunca ha llegado al estatus de Metallica, pero a ver, es que al estatus de Metallica hay muy poquitas bandas en el mundo que han llegado. Hombre, yo creo que tiene que estar muy contento una persona que despidieron de Metallica durante su primer año de vida y bueno, ha conseguido montar una banda y de gran éxito. Pues yo creo que con eso ya tienes que estar contento y olvidarte un poquillo de ellos, ¿no? Porque parece que siempre esté a la sombra de ellos. Y yo creo que Megadeth de calidad están sobrados. Entonces voy a repasar un poquito su trayectoria, ¿no? En el año 85, 1985, sacaron su debut, su primer disco, llamado Killing is my business and business is good. Pues a mí me parece un discazo. Es un disco, a ver, el sonido es muy pobre, tiene una producción muy pobre, pero porque el presupuesto era muy pequeño y encima se gastaron la mitad en lo que no debían, ¿no? Pero bueno, es un disco directo, sucio, rabioso, y entonces ya dejan ver ese potencial que tienen. Bueno, entonces en el año 86 sacan Peace Sells, but Who's Buying? Donde aparece ese Big Rattlehead tan famoso, ¿no? Aquí ya caracterizado mejor, su mascota. Este es su primer gran clásico. Este disco yo lo considero una obra maestra. Solamente en un año dieron un paso gigantesco, tanto en madurez como en calidad. Y me parece un disco brutal. Solo con este disco ya tienes que estar contento. En el año 88 sacan So Far, So Good, So What. Un disco que yo creo que está poco reconocido, pero no por nada, sino es que salió entre dos obras maestras. Y yo creo que ese fue su problema, ¿no? Es un disco quizá más lento, ¿no? Más denso, más oscuro, pero es un disco que a mí me encanta, la verdad. Y, claro, en el año 90 sacan Rust in Peace. Gran portada, gran disco. Yo creo que este disco es la definición perfecta de thrash metal, desde que empieza hasta que acaba. Un disco que está tocado a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y bueno, un disco que tiene una complejidad brutal, ¿no? Muy complejo este disco técnicamente, ¿no? Pues ese fue su mayor momento creativo para mí. ¿Qué pasa? Que en el año 92 sacan el Countdown to Extinction. Un discazo, un discazo. Bajaron de revoluciones, bajaron la velocidad. Entonces este disco ya tira un poquito más hacia el heavy. Eh, los temas se vuelven un poquito más melódicos, ¿no? Hubo gente que no le gustó este cambio, pero a mí me parece un grandísimo, grandísimo disco. Entonces en el 94 sacan el Euthanasia. Ya la portada vemos que es brutalísima. Para mí tengo debilidad por esta portada. Este disco, pues, ¿qué pasa? Que bajan aún más la velocidad. Es un disco, ya no es thrash, es heavy, pero con una gran carga melódica. Entonces en su día, al menos a mí me costó un poco asimilarlo. Lo que pasa es que luego con los años lo he ido escuchando cada vez más y es un disco que creo que es un discazo con una grandísima calidad musical. Luego, en el año 97 sacan Cryptic Writings. Vale, aquí ya desde la portada vemos un cambio, ¿no? A ver, este disco es heavy, sí, sí, es heavy, pero un heavy con un heavy muy comercial. Lo que pasa, también me costó un poco al principio, ¿eh? Lo que pasa es que para ser un disco tan comercial es de calidad. Mm. Dos cosas que a veces para mí no van cogidas de la mano, pero sí. Entonces, bueno, es un disco que me gusta, punto. No me encanta, simplemente me gusta, ¿no? Bueno, pero están rozando la línea roja. Cosa que en el año 99 la traspasan, pero de lejos. Sacan el Risk, que fue, ya lo dice el título, un riesgo. Bueno, pues este disco fue un fracaso total. Es un disco de hard rock con toques de blues y excesivamente comercial.
Entonces, bueno, esa obsesión que tenía Dave Mustaine por llegar al gran público le pasó factura y fue un fracaso. Y entonces tuvo que resetear a la banda. Entonces, en el año 2001 sacan The World Needs a Hero. Otro disco que encuentro que es menos valorado de lo que se merece, ¿no? Es un disco que fue el comienzo del regreso al thrash metal, ¿no? O sea, claro, fue un regreso paulatino. Entonces sí que es un disco que tiene bastante carga melódica, pero ya van avanzando. Y a mí es un disco que no sé, le tengo bastante aprecio. Entonces en el 2004 sacan The System Has Failed. Vale. Este disco en un principio iba a ser un disco en solitario de Dave Mustaine, pero al final salió bajo el nombre de Megadeth. Bueno, tiene una ambientación un poco rara, demasiado oscura quizás, y entonces cuesta quizá un poco al principio. Pero a mí me parece un discazo de thrash metal. A ver, sí que tiene una carga melódica que eso ya, o sea, a estas alturas, se ha convertido en marca de la casa. Entonces eso ya no se, a ver, ya no se admite a Megadeth, no se piensa en Megadeth sin esa carga melódica, ¿no? Pero aún así es un disco con mucha fuerza. Entonces en el año 2006 sacan United Abominations, gran disco, que creo tampoco está valorado lo que se merece. Continúa el camino de System Has Failed, ¿no? Pero pasó bastante desapercibido. Y no sé el por qué, porque para mí tiene grandes temas, ¿eh? Luego en el 2009 sacan Endgame. Este disco sí que fue mejor aceptado. Bueno, pues ya aquí sí que dejan bastante de lado su faceta melódica y ya se adentran más, ¿no?, en su faceta transmetalera. Buen disco también. Pero entonces en el 2011 sacan 13, un disco que fue muy esperado y bueno, yo creo que muchos fans se llevaron un chasco. No es un mal disco, pero vuelven a bajar un poco de revoluciones, la faceta melódica vuelve a resurgir, ¿no? Y es un buen disco, pero quizá algo irregular. Entonces, es un sí, pero no del todo, ¿vale? Y en el 2013 sacan Super Collider. Que esto, desde la portada ya vemos un gran cambio, fue un paso gigantesco hacia atrás. Vuelve a ser un disco excesivamente comercial, vuelve a ser un disco excesivamente melódico. Bueno, lo comparan como la segunda parte de Risk. Yo no lo veo para tanto, ¿no? Pero bueno, es un disco que, bueno, a veces lo escucho y tal, pero no me acaba de convencer del todo. Pero entonces en el 2016 sacan este discazo, Dystopia, con una portada futurista que me encanta. Pues esto sí que es un regreso en toda regla. Esto es un discazo de thrash metal de principio a fin. Y bueno, yo creo que a estas alturas de la banda sacar este disco, bueno, es para quitarse el sombrero, ¿vale? Y su último disco sería este, que salió en el 2022, The Sight, The Dying and the Dead, que sigue más o menos el mismo camino que Dystopia. Quizá aflojan un pelín, puede ser, no lo sé. A mí es un disco que me ha gustado mucho. Quizá me decanto más hacia Dystopia, pero la verdad es que buen disco, gran disco. Y bueno, es un disco que tiene muchísimo mérito porque ha salido después de que Dave Mustaine superara un cáncer de garganta. Lo ha superado y aquí está sacando un discazo y metiendo caña. Entonces yo creo que Dave Mustaine tiene que estar muy contento por la gran trayectoria, quitando algún disco, no es normal en una trayectoria tan larga, pero yo creo que tiene una grandísima trayectoria de mucha calidad. Y que por favor, que se olvide ya de Metallica. Venga, arriba Megadeth. Nos vemos en la próxima. Adeu.